Si un objeto interestelar llegara a explotar dentro de nuestro sistema solar, ¿tendríamos siquiera el tiempo suficiente para comprender lo que está ocurriendo? Esa es la pregunta que ha inquietado a astrónomos durante semanas, una duda que crece con cada nueva imagen y cada variación anómala en los datos. ¿Qué sucedería realmente si 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado, estuviera acercándose a una detonación? ¿Y por qué las observaciones más recientes sugieren que algo mucho más violento que una simple fragmentación podría estar desarrollándose justo ahora? El público ve titulares, algunas fotos borrosas y teorías que se esparcen como chispas, pero casi nadie entiende lo que esas señales implican. Esta noche vamos a desmenuzarlo todo, paso a paso, para saber si de verdad estamos ante uno de los eventos cósmicos más peligrosos que la humanidad haya tenido tan cerca. Para comprender la amenaza, primero hay que entender qué es exactamente 3I Atlas. Desde que entró en el rango de nuestros instrumentos, se ha comportado de una manera que desafía todo lo que esperaríamos de un objeto helado. A diferencia de los cometas procedentes de nuestra propia nube de Oort, que se iluminan de forma gradual y desprenden gases en patrones previsibles, este visitante actúa como si tuviera presión acumulada en su interior, la clase de presión que solo aparece cuando una estructura está fallando desde adentro o está a punto de estallar. La primera señal de alarma llegó con la forma de su cola. En vez de la estela clásica, este objeto mostraba una cola extendida a millones de kilómetros, pero con un detalle inquietante. Los chorros de gas que daban origen a esa cola se movían a velocidades ridículamente bajas, alrededor de 1500 kilómetros por hora. En términos astronómicos, eso es casi nada. Con ese nivel de energía, no sería posible formar una estela tan larga. Algo más tenía que estar empujando ese material hacia el vacío, algo profundo, oculto, que no coincidía con el comportamiento típico de un cometa. En un inicio, algunos investigadores pensaron que se estaba fragmentando poco a poco. Otros creyeron que quizá estaba liberando capas internas de hielo atrapado bajo una corteza más rígida. Pero entonces llegaron las imágenes más recientes. En ellas no solo se veía la cola tradicional, sino una cola dirigida hacia el Sol, completamente al revés de lo que dicta la física cometaria. Esa sola característica violaba prácticamente todas las reglas. Fue en ese momento cuando muchos se dieron cuenta de que no estaban viendo un desprendimiento superficial, sino los signos de una inestabilidad interna que podría estar escalando rápidamente. Una vez que contemplas esa posibilidad, una pregunta inevitable aparece como un golpe directo. ¿Y si 3I Atlas está acumulando energía para un estallido? No un colapso lento, no una desintegración suave, sino una ruptura violenta, una descarga masiva de presión, almacenada por millones de años en la negrura interestelar, una descompresión repentina capaz de transformar un objeto compacto en un enjambre caótico. La física detrás de ese escenario es más aterradora de lo que parece. Si este cuerpo contiene gases atrapados desde su sistema de origen, o compuestos volátiles que jamás debieron acercarse tanto a nuestro Sol, entonces conforme avanza hacia el perihelio, las temperaturas internas aumentan, los bolsillos ocultos se expanden y la tensión supera los límites de su propia estructura. Puede romperse, puede hervir desde adentro, puede liberar energía de manera explosiva, y la onda de choque, sí, incluso en el vacío, dispersaría fragmentos en todas direcciones. Imagina una masa del tamaño de una pequeña montaña viajando a decenas de kilómetros por segundo, y de pronto, reventando como un tanque presurizado. Los fragmentos no se dispersarían lentamente, saldrían disparados, acelerados por la explosión y por la enorme velocidad interestelar con la que ya se movía. Billones de partículas, desde polvo microscópico hasta pedazos de materiales que jamás hemos visto en nuestro sistema solar. Ahora, mucha gente piensa inmediatamente en un impacto directo contra la Tierra, como en las películas, pero la verdadera amenaza es más compleja y mucho menos controlable. Cuando un objeto interestelar de alta velocidad explota, lo primero que surge es una nube de escombros, un abanico de partículas que se expande y cruza trayectorias orbitales como metralla invisible. La Tierra no necesita ser golpeada por un pedazo grande para sufrir las consecuencias. Basta con que nuestro planeta atraviese incluso una región ligera de ese material
para que los problemas comiencen. Al principio parece inofensivo, es solo polvo, pero ese polvo golpea la atmósfera a velocidades tan extremas que genera ondas de ionización microscópicas. Estas alteran la ionosfera, produciendo condiciones inestables para las señales de radio. El GPS se vuelve impreciso. Satélites de comunicación experimentan interrupciones repentinas. Los enlaces globales comienzan a fallar. Una situación para la que ninguna sociedad moderna está preparada. Y ese es solo el primer efecto. Dentro de esa nube también podrían viajar fragmentos más grandes, piezas de centímetros, metros, incluso estructuras del tamaño de un edificio. Y rastrear objetos así, después de una explosión violenta, es casi imposible. La gravedad del Sol, de Júpiter y de Saturno podría desviar muchos de ellos, arrojándolos en trayectorias impredecibles. Algunos quedarían atrapados en nuevas órbitas y se convertirían en peligros latentes por décadas. Pero existe un escenario aún peor, uno que casi ningún científico quiere mencionar públicamente. Si 3I Atlas llegara a explotar cuando su trayectoria lo acerca al interior del sistema solar, una fracción de sus restos podría concentrarse en un flujo denso. Si la Tierra llegara a cruzar ese flujo, presenciaríamos una tormenta de meteoros tan intensa que eclipsaría la luz de la Luna. Miles de destellos por hora, un cielo incendiado. Y aunque sería un espectáculo inolvidable, para el espacio cercano sería desastroso. Allá arriba, donde no hay aire que frene los fragmentos, los satélites quedarían expuestos. Un solo impacto de una partícula del tamaño de una canica, viajando a 50 km/h, puede destrozar un satélite entero. Eso desencadena una reacción en cadena. Restos golpean otros satélites, generando más restos, que golpean aún más. Lo que se conoce como el síndrome de Kessler. Un escenario así podría dejar inutilizable la órbita baja por años, quizá décadas. Comunicaciones, pronósticos del clima, navegación aérea, servicios de rescate, operaciones militares, sistemas financieros que dependen del tiempo satelital. Todo se volvería vulnerable. Y eso apenas cubre las consecuencias tecnológicas. Mientras tanto, desde la perspectiva científica, algo extraordinario ocurriría. Si 3I Atlas explota, nos daría acceso a un material que jamás habíamos tocado. Restos crudos de otro sistema estelar. Minerales formados en mundos que ya no existen. Gases congelados desde el nacimiento de estrellas lejanas. Metales comprimidos bajo presiones inimaginables. Algunos investigadores incluso han sugerido que quizá no estamos viendo un cometa, sino un fragmento del núcleo de un planeta destruido en otro lugar del cosmos. Si ese fuera el caso, una explosión sería la única oportunidad en la historia humana para estudiar, de forma directa, la química interna de un planeta alienígena. Y aquí te pregunto a ti, que estás escuchando, ¿crees que la humanidad aprovecharía esa oportunidad científica o el miedo superaría la curiosidad? Me interesa leer tu opinión. Sin embargo, toda esta inquietud apenas comenzaba cuando las primeras imágenes espectrográficas de alta resolución llegaron desde el Observatorio Europeo Austral. Esas lecturas cambiaron por completo la conversación. El comportamiento de 3I Atlas dejó de parecer extraño y pasó a ser abiertamente inquietante. La curva de luz, que en un cuerpo helado debería seguir un patrón suave de brillo y desvanecimiento, empezó a mostrar pulsos irregulares, asimétricos, casi como latidos descontrolados. Cada pulso representaba un cambio interno violento, como si bolsas de gas atrapado golpearan contra las paredes cristalinas del núcleo. Los espectros revelaron la presencia de elementos que normalmente jamás se encuentran juntos en un solo objeto. Metales pesados mezclados con hielos volátiles, trazas de moléculas orgánicas complejas y señales térmicas que no tenían sentido. Algunas zonas del objeto aparecían con temperaturas demasiado altas para explicarse únicamente por la luz solar. Era como si el interior estuviera cocinándose a sí mismo. Eso elevó la preocupación a niveles que no se veían desde los días de Oumuamua, aunque esta vez el riesgo era incomparablemente mayor, porque 3I Atlas estaba mucho más activo, mucho más inestable y demasiado cerca del sistema solar interior. Para entonces, grupos de investigación en distintos países comenzaron a reconocer una posibilidad que llevaba tiempo flotando en silencio. 3I Atlas podría estar entrando en sus últimas horas de estabilidad.
No era ya una ligera fragmentación ni un desprendimiento superficial. Todo apuntaba a una descomposición estructural desde lo más profundo del núcleo. Utilizando modelos originalmente diseñados para estudiar explosiones criovolcánicas en lunas heladas, los astrofísicos corrieron simulaciones de lo que ocurriría si el objeto liberara de golpe toda su presión interna. Los resultados fueron alarmantes, incluso en los escenarios más conservadores. Mostraban una onda de choque lo suficientemente fuerte como para dispersar material a través de decenas de millones de kilómetros. Los escenarios más agresivos eran incluso peores. Una detonación interna desviada por fallas estructurales, lo que generaría dos enormes plumas de escombros, lanzadas como chorros opuestos a velocidades extremas. Y lo más inquietante es que uno de esos chorros coincidía con el plano orbital del sistema interior, justo donde se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En ese momento, dentro de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, el ambiente cambió de interés científico a preocupación estratégica. No porque estuvieran seguros de un impacto directo, sino porque incluso un roce con un flujo de partículas a esa velocidad podría causar daños severos. La probabilidad seguía siendo baja, pero el impacto potencial era demasiado grande para ignorarlo. Lo primero que sufriría consecuencias no sería la vida humana en la superficie, sino el mundo tecnológico que rodea nuestro planeta. Los satélites quedarían vulnerables al menor fragmento. Un grano de polvo, de apenas milímetros, viajando a decenas de kilómetros por segundo, es suficiente para perforar una antena o destruir un sensor óptico, y un daño así puede iniciar un efecto dominó, donde los restos de un satélite golpeado producen más restos que golpean otros satélites, y así sucesivamente. El síndrome de Kessler, normalmente considerado un riesgo a largo plazo, podría desencadenarse de manera abrupta, pero además del peligro para nuestra infraestructura espacial, también habría efectos en la atmósfera. El ingreso de partículas extremadamente rápidas crearía turbulencias ionosféricas que afectarían las comunicaciones de radio, la navegación aérea, las señales marítimas, las operaciones militares e incluso la precisión de los sistemas eléctricos. Las regiones del planeta que dependen de enlaces HF quedarían expuestas a interrupciones que podrían durar horas o días. Pilotos, controladores de vuelo y operadores de comunicaciones tendrían que adaptarse a condiciones impredecibles. Y aún así, todo este escenario apenas representaba el marco general. Lo que realmente encendió las alarmas fue un conjunto de datos captados pocas noches después. TRES y Atlas no solo había aumentado en brillo, había comenzado a hacerlo de manera abrupta, violenta. Los observatorios automáticos lanzaron alertas casi simultáneas. La señal no coincidía con un proceso de desgasificación normal. Era un destello breve, intenso, casi explosivo. Minutos más tarde, cuando las imágenes de mayor resolución llegaron a los centros de control, mostraron una escena que muchos no querían ver. Una grieta, una línea brillante, irregular, extendiéndose como una herida abierta sobre la superficie del núcleo. Esa fisura no era superficial, se expandía con rapidez, liberando chorros de polvo y gas que giraban caóticamente. La comunidad astronómica entendió al instante que ese era el preludio. La rotación del objeto comenzó a alterarse. Su eje se volvió inestable, con oscilaciones que sugerían redistribución de masa interna. Los modelos actualizados en tiempo real coincidían en algo devastador. El propio giro del objeto estaba desgarrándolo. La fuerza centrífuga estaba empujando la grieta, separándola, tensándola, estirándola hasta un punto sin retorno. Cuando ocurrió el segundo destello, aún más grande que el primero, se confirmó lo inevitable. La energía interna que había estado contenida durante millones de años se liberó en un estallido que ninguna simulación había logrado reproducir exactamente. Desde la Tierra, desde los satélites, desde sondas distantes, todos los instrumentos captaron la misma imagen. Un halo repentino, una expansión súbita de polvo, una nube fluorescente extendiéndose a velocidades insólitas, y luego, en cuestión de minutos, el núcleo se quebró. No se fracturó de forma suave, sino en un estallido de fragmentos distribuidos en una serie de chorros asimétricos. Era como ver el interior de un mundo extraño liberarse por fin
después de miles de millones de kilómetros recorridos sin descanso. La intensidad del destello superó 10 veces la luminosidad estimada para su tamaño, un fenómeno tan inusual que dejó temporalmente saturados algunos sensores. En los observatorios, la reacción fue de silencio absoluto. El objeto ya no existía, no quedaba un núcleo central, solo escombros, millones de partículas dispersas en un patrón que se extendía a alturas inmensas, iluminadas por la luz del sol. Las predicciones más pesimistas resultaron acertadas. La explosión fue direccional, y uno de los grandes chorros de escombros avanzaba directamente hacia el interior del sistema solar. A partir de ahí, comenzó una cuenta regresiva silenciosa. Durante los meses siguientes, la gravedad del Sol deformaría la trayectoria del material expulsado. Algunas partículas se alejarían para siempre, otras quedarían atrapadas en órbitas elípticas, convirtiéndose en cuerpos menores de vida larga. Pero un porcentaje inquietante sería empujado hacia la región donde orbita nuestro planeta. El impacto más temprano no sería físico, sino electromagnético. Las primeras oleadas de partículas microscópicas alcanzarían la atmósfera terrestre dispersándose como una llovizna cósmica. Las telecomunicaciones experimentarían fluctuaciones inesperadas. El GPS se volvería errático. Vuelos transcontinentales tendrían que modificar rutas. El transporte marítimo, dependiente de satélites, enfrentaría alteraciones en sus sistemas de navegación. Y mientras tanto, el cielo nocturno comenzaría a mostrar señales visibles, destellos esporádicos, trazos luminosos, la llegada anticipada de una tormenta de meteoros distinta a cualquiera registrada. Una lluvia brillante y peligrosa, donde miles de partículas entrarían a la atmósfera cada hora, creando un espectáculo tan hermoso como perturbador. Porque por cada fragmento que se desintegrara en la atmósfera, habría otros que no. Pedazos que quedarían atrapados orbitando la Tierra, cruzando las trayectorias de satélites y potencialmente causando daños que solo aumentarían el caos en el espacio cercano. Mientras tanto, los científicos verían también una oportunidad histórica. Los primeros análisis del polvo disperso por la explosión revelarían algo extraordinario. Firmas químicas completamente ajenas al sistema solar. Isótopos raros, minerales que requieren presiones colosales, compuestos que no coinciden con ninguna ruta química conocida aquí. Los laboratorios comenzarían a prepararse para una carrera contra el tiempo, enviar sondas rápidas antes de que el material se dispersara demasiado. Y entre toda esa mezcla de maravilla y temor, surgiría una idea que muchos preferirían no explorar. La posibilidad de que 3I Atlas no fuera un cometa, ni siquiera un trozo de planeta, sino los restos irreconocibles de un mundo desaparecido. Un fragmento que cruzó incontables vacíos antes de llegar a nosotros, solo para morir justo a las puertas de nuestro hogar estelar. Mientras los científicos analizaban cada nueva lectura, los telescopios de mayor potencia se enfocaban sin descanso en el enorme abanico de escombros que antes fue 3I Atlas. Lo que descubrieron en los días siguientes amplificó aún más la urgencia. La nube no se expandía de forma uniforme. Presentaba zonas de densidad variable, filamentos que se extendían como tentáculos y regiones con brillo irregular que revelaban diferencias en composición y temperatura. En otras palabras, no era una explosión simple, era un colapso interno complejo, un desgarre múltiple impulsado por presiones acumuladas durante millones de años que ahora se liberaban sin freno. Cada trozo de material expulsado llevaba en sí mismo una historia distinta, capas profundas, desgarradas junto a fragmentos superficiales, compuestos helados junto a metales densos. Una mezcla que ningún modelo había anticipado. Mientras tanto, en los centros de monitoreo, las probabilidades de que la Tierra cruzara con alguno de los brazos extendidos del material comenzaron a ajustarse. No era inminente, pero tampoco improbable. El riesgo dejaba de ser una curiosidad académica y se transformaba en un escenario que requería preparación. De confirmarse una intersección, los primeros efectos serían invisibles desde el suelo. Se manifestarían allá arriba, en la frontera donde la atmósfera se vuelve plasma y la tecnología humana navega entre órbitas. Los satélites de telecomunicaciones serían los más vulnerables, seguidos por los sistemas meteorológicos, las constelaciones de navegación y las estaciones científicas.
Un solo fragmento del tamaño de un grano de arena podría perforar un panel solar o inutilizar un giroscopio. Y si suficientes de esos impactos ocurrían en un periodo corto, la cadena de consecuencias sería inmediata. Miles de fragmentos nuevos flotando a velocidades orbitales, multiplicando el riesgo. Las órbitas bajas, ya congestionadas, podrían convertirse en verdaderos campos minados. Pero más allá de la amenaza tecnológica, algo aún más grande comenzó a preocupar a los expertos. Las últimas simulaciones indicaban que una parte del material expulsado tenía trayectorias caóticas que cruzaban los planos orbitales del sistema interior en intervalos irregulares. Podrían pasar años, incluso décadas, antes de que algunas de esas trayectorias se estabilizaran. Y durante ese tiempo, cada objeto representaría un riesgo impredecible. La clave del problema era que no se trataba de un asteroide local con propiedades conocidas. Este material era interestelar. Su densidad, su resistencia, su reactividad, sus respuestas térmicas y su comportamiento ante la radiación podían diferir radicalmente de todo lo estudiado en nuestro vecindario cósmico. En pocas palabras, no sabíamos con exactitud cómo se movería, ni cuánto tiempo sería una amenaza. Con cada día que pasaba, los equipos de monitoreo realizaban ajustes en los algoritmos de predicción. Pero mientras más datos ingresaban, más claro quedaba algo. El comportamiento del material no seguía patrones familiares. No respondía a la radiación solar como un cometa típico. No mostraba uniformidad en su desintegración. No revelaba una estructura interna consistente. Era como si cada fragmento fuera una entidad propia, con una historia distinta. Y entonces, mientras los análisis avanzaban, ocurrió un fenómeno que captó la atención del mundo entero. En varias noches consecutivas, en regiones distintas del planeta, se registró un brillo tenue en el cielo nocturno. Primero fueron observadores aficionados quienes lo reportaron. Después, estaciones meteorológicas y radares ionosféricos confirmaron que se trataba de un incremento inusual en la luminosidad provocada por partículas extremadamente pequeñas entrando a la atmósfera. La Tierra acababa de rozar, de forma leve, la periferia más difusa de la nube de escombros. Al principio, los efectos fueron apenas perceptibles. Ligeras variaciones en las señales de radio, pérdidas temporales en la calidad del GPS en regiones polares y un aumento en interferencias atmosféricas. Pero esos síntomas, aunque mínimos, indicaban algo crucial. La nube se estaba expandiendo más rápido de lo esperado. Sin embargo, lo que llamó más la atención no fue esa interacción temprana, sino lo que revelaron los espectros obtenidos desde estaciones de alta altitud. Las partículas que estaban entrando contenían firmas químicas jamás registradas, isótopos que no coincidían con ningún registro del sistema solar, compuestos que solo podían formarse en ambientes de presión y temperatura completamente ajenos a nuestro Sol. El entusiasmo científico se disparó. Equipos de investigación comenzaron a preparar propuestas de sondas rápidas, diseñadas para interceptar fragmentos mayores antes de que la dispersión los volviera inalcanzables. Se discutieron trayectorias, ventanas de lanzamiento, métodos de captura y formas de preservar material extremadamente frágil. Sería una carrera contra el tiempo, porque el flujo de partículas no se mantendría denso por mucho tiempo. A medida que los fragmentos se alejaban, la nube se diluiría, dispersándose en un mar de caminos gravitacionales. Y sin embargo, incluso con esa emoción científica creciendo, había otra conversación que nadie quería pronunciar en voz alta. Dentro de varias agencias espaciales, algunos físicos comenzaron a plantear la posibilidad de que ciertos fragmentos del núcleo principal, los más densos y resistentes, no solo sobrevivieran a la explosión, sino que mantuvieran suficiente cohesión para comportarse como microasteroides interestelares, objetos pequeños, rápidos y duros, imposibles de rastrear con precisión, fragmentos capaces de causar daños significativos si llegaban a entrar en órbita terrestre o cruzaban rutas de satélites. La idea parecía extrema, hasta que nuevas imágenes del telescopio Subaru registraron varios puntos brillantes dentro del campo de la nube en movimiento. No eran puntos aleatorios. Sus trayectorias mostraban un patrón propio. No estaban simplemente dispersándose, estaban siguiendo rutas independientes. No había duda. Había fragmentos grandes, y se movían rápido. Esto obligó a los sistemas de alerta temprana
a iniciar protocolos adicionales. El seguimiento de microobjetos, generalmente reservado para chatarra espacial, comenzó a aplicarse a estos restos, pero rastrear fragmentos interestelares era otra tarea por completo. A veces brillaban, a veces desaparecían, a veces parecían cambiar el albedo sin explicación. La teoría que más aceptación tuvo fue inquietante. Estos fragmentos no eran uniformes y podían girar de forma caótica, exponiendo a la luz capas distintas en intervalos impredecibles. Para entonces, el interés del público había explotado. Las redes sociales se inundaron de preguntas, teorías, comentarios alarmistas y comparaciones con escenas de películas apocalípticas. Algunos afirmaban que era una amenaza inminente. Otros relativizaban la situación. Y algunos más aseguraban que los gobiernos estaban ocultando información. Pero la realidad, basada en datos científicos, era mucho más compleja. No se trataba de un impacto asegurado ni de una catástrofe garantizada. Se trataba de un fenómeno raro, peligroso y lleno de incertidumbre, cuyo comportamiento no tenía precedentes. La humanidad estaba presenciando la muerte de un viajero interestelar y con ella el nacimiento de una nube de objetos que podría influir en nuestro entorno espacial durante décadas. Lo desconocido era qué tan intenso sería ese impacto. Mientras tanto, en los laboratorios especializados, las primeras muestras capturadas por sondas de recolección atmosférica revelaron algo que dejó atónitos a los investigadores. Entre las partículas había cristales con estructuras jamás vistas en la Tierra, minerales que parecían haber sido sometidos a presiones imposibles de replicar en nuestro planeta, metales con patrones isotópicos que sugerían que su origen provenía de una estrella distinta, quizá una que ya no existe. Era la confirmación de algo que hasta entonces solo se había sospechado. 3 y Atlas no era simplemente un cometa. Era un fragmento de otro mundo, un pedazo del corazón de un sistema solar diferente, un mensajero de un pasado tan remoto que desafía cualquier línea temporal humana. Y era apenas el comienzo. A medida que las horas avanzaban y la nube de escombros seguía expandiéndose, los observatorios del mundo entero ajustaban sus instrumentos para rastrear tanto el polvo fino como los fragmentos más grandes. El patrón que emergía era desconcertante. La distribución de los restos no correspondía a la de una explosión común. No era un abanico uniforme, ni una simple dispersión radial. Era un torbellino asimétrico, un mosaico de trayectorias que parecían obedecer a múltiples eventos internos, cada uno con su propio ritmo y dirección. La complejidad del fenómeno sugería algo que nadie quería admitir abiertamente. 3A Atlas había tenido una estructura interna profundamente irregular. Tal vez contenía cámaras selladas, cavidades, capas de materiales distintos ensamblados a lo largo de su viaje por el vacío interestelar. Su destrucción no había sido un solo estallido, sino una cascada de rupturas conectadas entre sí, y eso significaba que la composición de los fragmentos podía variar de forma extrema. Mientras los astrónomos analizaban la forma en que los restos interactuaban con la radiación solar, algo más captó su atención. La nube presentaba zonas que se calentaban a ritmos inesperados. Algunas regiones parecían absorber más luz solar que otras, aumentando su temperatura con rapidez. Otras, en cambio, la reflejaban de manera casi perfecta, como si estuvieran hechas de materiales altamente pulidos. Esta diversidad complicaba aún más el rastreo. La incertidumbre llevó a varias agencias espaciales a reunirse de manera emergente. Era necesario determinar qué fragmentos podían representar una amenaza real a corto plazo. La prioridad era establecer cuáles podrían cruzar alguna región cercana a la Tierra en los próximos meses o años. Pero el comportamiento errático de los trozos grandes hacía que todos los cálculos fueran proyecciones temporales, susceptibles de cambios repentinos con cada nueva observación. Mientras tanto, en el espacio cercano, los satélites comenzaron a registrar incrementos leves pero constantes en impactos microscópicos. Nada lo suficientemente fuerte para dañar estructuras, pero sí para confirmar que la periferia de la nube ya estaba tocando las inmediaciones del planeta. Los sensores de micrometeoroides, instalados en plataformas de monitoreo, mostraban picos de actividad que coincidían con el movimiento de la nube de polvo más difusa. Lo sorprendente fue lo que detectaron los satélites meteorológicos, un incremento en la ionización de capas altas de la atmósfera,
fluctuaciones en las comunicaciones y pequeñas interferencias en la transmisión de datos de larga distancia. Las variaciones eran pequeñas, pero constantes. Esto significaba que la Tierra ya se encontraba dentro del borde externo del material expulsado por 3I Atlas. Era apenas un roce, un contacto mínimo, pero suficiente para demostrar que el fenómeno iba en aumento. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. A medida que los fragmentos mayores se desplazaban, quedaba claro que algunos de ellos habían quedado atrapados temporalmente en trayectorias que cruzaban sectores del espacio donde se concentra la mayor parte de los satélites comerciales. La posibilidad de una colisión no era segura, pero estaba ahí, latente, creciendo con cada hora que pasaba. En respuesta, varias compañías activaron protocolos de emergencia, reajustes de órbita, rotación de paneles solares, reducción de superficie expuesta, maniobras de evasión y reorientación de sensores sensibles. Algunas constelaciones de satélites fueron reposicionadas de manera preventiva para reducir el riesgo. La Estación Espacial Internacional también se preparó, programando maniobras de seguridad y trasladando temporalmente a los astronautas a módulos más protegidos. Pero lo más alarmante fue que algunos fragmentos parecían capaces de sobrevivir largos periodos sin desintegrarse, incluso cuando se acercaban al Sol. Esto sugería que podrían estar compuestos de una mezcla de materiales extremadamente densos y resistentes. Nada parecido a los cometas tradicionales de nuestro sistema solar. Mientras estas medidas se llevaban a cabo, algo inesperado comenzó a aparecer en el cielo nocturno. Largas estelas luminosas en regiones donde usualmente no se observan meteoros. Se trataba de pequeñas partículas de la nube que entraban en la atmósfera terrestre, quemándose en segundos y creando un fenómeno visual que muchos describieron como hilos de luz. Las redes sociales se llenaron de videos y fotografías, lo que aumentó la atención mundial hacia el fenómeno. A pesar de la belleza del espectáculo, los expertos sabían que aquello era solo una señal temprana. La evidencia indicaba que una concentración mayor de partículas podría llegar dentro de semanas o meses. La verdadera tormenta de meteoros, la generada por la corriente más densa de restos, aún no había comenzado. Al mismo tiempo, los laboratorios especializados realizaban pruebas preliminares con muestras capturadas mediante aeronaves de gran altitud y plataformas de recolección. Las partículas mostraban características que volvieron a sorprender a todos. Algunas parecían formadas por capas superpuestas de minerales que, según su estructura cristalina, no podían formarse en condiciones típicas de un sistema estelar como el nuestro. Otras presentaban inclusiones metálicas que solo podrían haberse originado bajo presiones gigantescas, similares a las que existen en los núcleos de planetas enormes. Era un rompecabezas cósmico, una evidencia física de que 3I Atlas provenía de un lugar que jamás habíamos estudiado directamente. Cada grano de polvo era una pista, una historia en miniatura del origen de un sistema desconocido, tal vez extinto. Mientras tanto, los astrónomos continuaban observando las trayectorias de los fragmentos grandes. En una serie de noches, telescopios en Hawái, Chile y las Islas Canarias identificaron varios objetos moviéndose de forma errática dentro del campo de la nube. Algunos eran demasiado pequeños para clasificarlos como asteroides, pero demasiado grandes para definirlos como simples restos de cometa. Eran intermedios, cuerpos compactos, densos y veloces, viajando a velocidades interestelares y comportándose de manera impredecible. La posibilidad de que uno de esos fragmentos alcanzara una trayectoria que intersecara la órbita de la Tierra no era alta, pero era real, y esa pequeña posibilidad era suficiente para que los modelos de riesgo se actualizaran en tiempo real. El ambiente en las agencias espaciales era tenso, pero meticuloso. La prioridad era evitar el alarmismo público, pero también prepararse para cualquier escenario. Y en medio de esa tensión, surgió una pregunta que comenzó a repetirse entre científicos, periodistas y ciudadanos. ¿Hasta qué punto estábamos preparados para enfrentar un evento cósmico que estaba fuera de cualquier manual, de cualquier precedente? Algunos medios sensacionalistas exageraron, pero otros aprovecharon para educar al público sobre la naturaleza de los objetos interestelares. Las explicaciones se multiplicaron en conferencias, notas informativas y análisis de expertos. Era la primera vez que la humanidad observaba, de manera tan detallada,
cómo muere un visitante procedente de otro sistema estelar. Nunca antes habíamos visto un fenómeno así tan de cerca. Y aún así, detrás de las explicaciones científicas, persistía un elemento emocional difícil de ignorar. Estábamos presenciando un evento único, quizás irrepetible en miles de años. Un fenómeno que mezclaba peligro, maravilla, incertidumbre y una oportunidad científica sin precedentes. Fue entonces cuando uno de los equipos del Observatorio ALMA detectó señales que complicaban aún más el panorama. Entre la nube de escombros había regiones con concentraciones elevadas de compuestos orgánicos complejos. Nada que indicara vida, pero sí química avanzada. Moléculas grandes, inesperadas, formadas en condiciones que no lograban explicarse del todo. Esto aumentó aún más el interés, porque significaba que el objeto contenía material que pudo haber formado parte de procesos químicos profundos en su sistema de origen. La idea de que 3I Atlas fuera un fragmento del núcleo de un planeta comenzó a ganar fuerza, y la posibilidad de que ese planeta hubiera contenido océanos, atmósfera o procesos geológicos intensos dejó de parecer una idea descabellada. No era confirmación de nada, pero sí un vistazo a lo que podría haber sido un mundo completamente distinto al nuestro. En medio de todas estas revelaciones, surge una pregunta inevitable que quiero dejarte a ti, que sigues este relato. Si tuvieras la oportunidad de estudiar de cerca un fragmento de un mundo desaparecido, un trozo auténtico de otro sistema estelar, ¿lo harías aunque implicara riesgos enormes para nuestra tecnología espacial? Me interesa saber cómo lo ves. Las semanas posteriores marcaron una de las etapas más intensas de observación astronómica de toda la historia moderna. Cada telescopio, desde los más modestos hasta los más avanzados, se enfocó en seguir la evolución de la nube de fragmentos que una vez formaron el núcleo de 3I Atlas. La atención global ya no se limitaba a los científicos. Gobiernos, aerolíneas, compañías espaciales y agencias de defensa seguían cada actualización con absoluta seriedad. Los modelos de trayectoria comenzaban a refinarse, y aunque la mayor parte del material se dirigía lejos de la Tierra, una fracción considerable continuaba apuntando hacia el interior del sistema solar. Algunos fragmentos pasaron lo suficientemente cerca del Sol como para volatilizarse por completo, generando destellos breves y pulsos térmicos detectados por sondas heliocéntricas. Pero otros, los más densos y resistentes, sobrevivieron al paso cercano y comenzaron a migrar en trayectorias más estables. Estos fragmentos sobrevivientes eran los que más preocupaban. No todos entrarían en regiones peligrosas, pero unos cuantos podían llegar a convertirse en inquilinos permanentes del vecindario interior del sistema solar, cuerpos errantes atrapados en órbitas impredecibles, capaces de convertirse en amenazas dentro de meses, años o incluso décadas. Su velocidad, su densidad desconocida y su composición exótica hacían que cada posibilidad, por remota que fuera, se tomara en cuenta. Mientras la nube seguía su expansión, los instrumentos de monitoreo en órbita comenzaron a registrar un incremento más notorio en microimpactos. Pequeñas vibraciones, señales mínimas, como polvo estelar golpeando blindajes metálicos. Aunque no representaban un peligro inmediato, sí indicaban que la Tierra se acercaba al punto donde el flujo de escombros sería más intenso. Los controladores de satélites aumentaron las maniobras evasivas, rotando paneles, replegando antenas sensibles y ajustando órbitas con una frecuencia nunca vista. En paralelo, las misiones científicas trabajaban a contrarreloj. Varios países comenzaron a coordinar propuestas de sondas ultrarrápidas diseñadas para interceptar fragmentos más grandes, capturar muestras o incluso mapear partes densas de la nube. La oportunidad era única, material prístino de otro sistema estelar, disponible por primera vez en la historia humana. Sin embargo, la ventana para alcanzarlo sería breve. En cuestión de meses, la dispersión aumentaría tanto que algunas muestras serían prácticamente imposibles de recuperar. La magnitud científica de lo que se estaba viviendo era difícil de exagerar. Cada análisis revelaba datos que obligaban a reconsiderar teorías enteras. Entre los restos capturados desde la atmósfera se encontraron estructuras cristalinas nunca vistas, minerales formados bajo presiones inimaginables, metales con proporciones isotópicas que confirmaban un origen fuera del sistema solar y compuestos orgánicos complejos
que sugerían procesos químicos avanzados. Eran piezas sueltas de una historia que no pertenecía a la Tierra, ni al Sol, ni a ningún planeta cercano. Para los astrónomos, era un tesoro científico. Para los ingenieros espaciales, un desafío. Para la humanidad, una mezcla de asombro y temor. Con el paso de los días, el cielo nocturno comenzó a transformarse de forma más evidente. La actividad de meteoros se incrementó. En algunos puntos del planeta se pudieron observar ráfagas de luz que cruzaban el firmamento a velocidades extraordinarias. No eran lluvias comunes, eran trazos intensos, rápidos, con colores y brillos que diferían de los meteoros típicos. Algunos dejaban rastros rojizos, otros brillaban con tonos azulados o verdosos, producto de los elementos exóticos que contenían. Las personas se reunían en balcones, montañas, playas y azoteas, observando un fenómeno tan hermoso como inquietante. Para muchos, era la primera vez que sentían de forma directa la presencia de algo verdaderamente venido de las estrellas más lejanas. Mientras tanto, los científicos sabían que la parte más densa del flujo aún no había llegado. La probabilidad de que un fragmento grande alcanzara la atmósfera seguía siendo baja, pero no inexistente. Y aunque la mayoría se desintegraría antes de tocar el suelo, incluso un objeto pequeño, compuesto por materiales ultradensos, podría causar un impacto local significativo. Los radares de alerta temprana permanecían atentos. Los telescopios automáticos escaneaban el cielo sin descanso. Era un momento de vigilancia total. Lo más sorprendente ocurrió cuando varios observatorios detectaron un fenómeno inesperado. Algunas regiones de la nube parecían reorganizarse. Filamentos que inicialmente se dispersaban se agruparon por acción gravitacional. Partículas más pequeñas se alineaban siguiendo patrones generados por fragmentos más grandes. Era como observar un mini ecosistema de escombros evolucionando en tiempo real. Un sistema dentro del sistema, formado espontáneamente a partir de los restos de un viajero antiguo. La humanidad era testigo de algo que nadie había visto jamás: la muerte de un objeto interestelar y el nacimiento de un conjunto de cuerpos nuevos que podrían acompañarnos durante generaciones. Conforme la nube seguía avanzando, algo comenzó a quedar claro para los científicos. Aunque los efectos inmediatos podían controlarse y mitigarse, el legado de TRES y Atlas no desaparecería pronto. Los fragmentos que sobrevivieran, aquellos que quedaran atrapados en órbitas estables, se convertirían en nuevos habitantes del sistema solar interior. Algunos podrían fusionarse con otros objetos, otros podrían permanecer como pequeñas amenazas silenciosas. Otros, simplemente, se desvanecerían en cientos o miles de años, pero su presencia cambiaría algo más importante que las órbitas o los mapas celestes. Cambiaría nuestra perspectiva. Por primera vez, la humanidad había presenciado, de inicio a fin, la agonía de un visitante de otro sistema estelar. Habíamos visto cómo su interior se fracturaba, cómo estallaba en una explosión silenciosa, cómo sus restos cruzaban nuestro vecindario cósmico, dejando una estela de riesgos, belleza e información invaluable. Y quizás lo más impactante no fue su explosión, sino la confirmación de que objetos como este pueden cruzar nuestro sistema sin aviso previo, con comportamientos que desafían nuestras expectativas. En cierto modo, TRES y Atlas nos recordó algo fundamental. El universo no es un sitio tranquilo. Es dinámico, impredecible, y está lleno de viajeros errantes cuyos caminos pueden cruzarse con el nuestro en cualquier momento. Mientras las simulaciones continuaban, mientras las muestras se analizaban y mientras los fragmentos se dispersaban, una conclusión se volvió inevitable. Nunca volveríamos a ver el cielo de la misma manera, porque ahora sabíamos que entre las estrellas, más allá de los planetas conocidos, existen restos de mundos que vivieron y murieron mucho antes de que la Tierra siquiera existiera. Fragmentos que viajan millones de años para desintegrarse ante nuestros ojos y contarnos, en silencio, historias que no pertenecen a nuestra especie ni a nuestro tiempo. Fragmentos que, pese a su destrucción, dejan una marca indeleble en la historia de la humanidad. Y así, la muerte de TRES y Atlas se convirtió en algo más grande que un fenómeno astronómico. Fue una advertencia, un descubrimiento, una revelación y una ventana hacia un cosmos mucho más vasto y misterioso de lo que jamás imaginamos.
Ahora que conoces esta historia, ¿qué crees que deberíamos aprender de un evento así? Me gustaría leer tu opinión.